La herejía de Horus, el asedio de Terra, la guerra solar, por John French. Capítulo 20. Samus, bibliotecarios, una fuerza de voluntad de piedra y fuego. El Falange, golfo del interior del sistema. Las sombras fluyeron por el interior del Falange. La oscuridad se acumulaba en el borde de la luz del fuego que surgía al exterior y hacia arriba. Se esparcía por las paredes, se tragaba la forma y disolvía la luz. Las sombras rugieron al propagarse, y su voz era el sonido del viento que soplaba a través de los dientes de los cráneos. El fin y la muerte. Estamos aquí. Estamos a tu lado. La muerte está a tu lado. El fin está aquí. Y continuaron fluyendo, con unas formas que se fusionaban y hervían. Atravesaron las compuertas y las rendijas de las puertas cerradas. Unas formas extrañas se abrían paso a través del techo con sus garras, y unas ventiscas de sombras recorrían los pasillos. No era una sola criatura, sino muchas, una marea de poder asesino que surgía a la fría realidad como la tinta en el agua limpia. Los disparos se enfrentaron a la marea. Había más de 3.000 puños imperiales al bordo de la nave y 10.000 miembros de élite jovianos y del Solar Auxilia. Además, cada miembro de la tripulación vinculado por juramento era un guerrero. En las plataformas bajo la fortaleza del Strategium del Falange, 20 edecanes con armadura de exterminador Indomatus combatieron contra la marea demoníaca. Los cañones de asalto rotaron al activarse. Los visores de objetivo parpadearon de color rojo por las marcas de amenaza conforme las sombras se convertían en enormes sabuesos y figuras encorvadas que arrastraban espadas tras de sí. Los edecanes abrieron fuego. Los proyectiles de Volter y rayos Volquita atravesaron el muro de oscuridad. Unos casquillos de latón tintinearon al caer contra el suelo de granito. Los cuerpos se formaban conforme la sombra se separaba y formaban músculos y tendones. Uno de los edecanes volvió su cañón cuando un sabueso hecho de humo y sangre se abalanzó sobre él con las fauces abiertas de par en par. El aluvión de proyectiles destrozó a la criatura. Un segundo más tarde, una silueta de extremidades escuálidas y piel sangrienta clavó una espada a través de la armadura y la carne del edecán. En la cámara principal del procesado de señales, la oscuridad llegó en silencio. Millones de cables y enlaces noosféricos convergían en aquel lugar, donde hombres y mujeres estaban sentados y conectados a unas consolas para escuchar, filtrar y redirigir el flujo de mensajes de distinta procedencia que se transmitían al Falange. Movían la boca en todo momento y siseaban ecos de las palabras y códigos que pasaban a través de ellos. Los autoescribas traqueteaban y los conductos de datos emitían pitidos. Aquella cámara nunca estaba en silencio, y pasar más de un día allí dejaría sordo a cualquier humano que no se protegiera los oídos. Uno de los servidores de control de señales empezó a temblar. Las palabras que surgían del transmisor de su boca cesaron. Meneó la cabeza, como si quisiera volver en sí. «Samus», dijo, llena de incertidumbre, como si parte de su cerebro lobotomizado hubiera oído la palabra antes y no consiguiera recordar dónde. «Samus», repitió. Los servidores a ambos lados de ella dieron una sacudida y se quedaron quietos. Las luces de sus consolas emitieron un parpadeo ámbar. «Samus»,
Samus, Samus. Cada vez más insistente. Uno de los tendos sacerdotes supervisores estaba avanzando hacia ella. Las alarmas sonaban, las luces parpadeaban. Samus. Un conjunto de consolas de comunicación de 10 metros de largo se quedó en silencio. Los servidores de aquellas estaciones se quedaron petrificados y explotaron. ¡Samus! 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 El tecno sacerdote cayó al suelo. Sus oídos echaron humo cuando la carne que le quedaba ardió. El silencio se esparció por la sala. El balbuceo de voces y el zumbido de las señales se desvanecieron. En su estructura de soporte, la servidora seguía temblando y gritaba lo único que su cerebro era capaz de oír mientras se derretía poco a poco. ¡Samus! ¡Samus está aquí! ¡Samus es el hombre que tienes al lado! La oscuridad salió a borbotones del casco y del espinazo del falange. Unos enjambres de criaturas desplegaron sus alas en la oscuridad y se lanzaron hacia el vacío. Las torretas de defensa de corto alcance abrieron fuego y los proyectiles láser redujeron la carne espectral a una baba. Una de las naves escolta del falange se convirtió en un grito de escudos del vacío que detonaba y blindaje que se partía. Sukasen gritaba conforme la oscuridad se adentraba en la cámara donde Dorn y ella habían estado esperando. Unos retorcidos zarcillos de la noche surgieron a través de las puertas abiertas. Al otro lado vio el atisbo de una forma oscura, como la sombra de un lobo colosal que un infierno arrojaba contra la pared. Crecía y se estiraba. Los edecanes alrededor de Dorn y de ella abrieron fuego. Olió a ozono y a sangre, azúcar hilado y a sulfuro. La sombra del lobo al otro lado de la puerta volvió la cabeza y ella lo miró. Unos ojos rojos le devolvieron la mirada. Alzó su pistola y apretó el gatillo. Una nube de fragmentos de metal salió despedida al espacio entre ella y las sombras y se convirtió en destellos de luz. Una silueta se separó de la creciente oscuridad. Aumentó de tamaño mientras se movía y se enfundó en huesos y carne ensangrentada según corría. Sukasen volvió a disparar una y otra vez y obligó a la criatura de forma canina a retroceder. Dorn la adelantó, una mancha borrosa y dorada contra la sombra. Nunca lo había visto pelear. Pese a que llevaban más de una década organizando una guerra juntos, esta siempre había sido remota, y el genio y la naturaleza del primarca se habían expresado mediante conocimientos, mediante una lógica fría y unos planes que se ponían en marcha en la distancia. Por tanto, Sukasen nunca lo había visto luchar frente a ella, no tan cerca que pudiera notar el viento que generaba al moverse. No contaba con dientes de la tormenta, pues la gran sierra que empuñaba en batalla se encontraba en sus aposentos. Sin embargo, seguía siendo un primarca, un arma que no necesitaba la ayuda de ninguna otra. Su primer golpe impactó contra el sabueso demoníaco y le hizo estallar el cráneo y el cuerpo hasta la altura de sus patas traseras. El muro de sombra retrocedió y se alzó como la cresta de una ola al tocar el techo. Dorn empuñó su Volter. Los proyectiles atravesaron aquella materia aceitosa, la cual siguió avanzando. ¡No! Sukasen se echó adelante mientras disparaba con su pistola. Dorn no se movió. Una sola figura, con el rostro impasible, iluminado por los disparos. La marea se arremolinó sobre ellos. Dorn lanzó otra descarga de disparos antes de volverse hacia una de las salidas de la cámara que seguía abierta. ¡Moveos!, gritó. Sukasen se lanzó tras él cuando atravesó la puerta. El primarca se dio la vuelta tras cruzar el umbral, se aferró a las puertas y tiró de ellas, con el rostro pálido y tenso. Las puertas eran placas de plastiacero de 3 metros de alto, como en imágenes de rayos talladas. Sistemas de pistones que las cerraban en una situación normal eran capaces de aplastar a un marine con armadura.
Dorn cerró las puertas de golpe con sus propias manos. Las puertas temblaron cuando algo las golpeó desde el otro lado. «¡Selladlas!», ordenó, pero su Kasen ya se encontraba en la palanca de cierre manual y tiraba de ella hacia abajo con todas sus fuerzas. Los cierres se colocaron en su lugar con un traqueteo de engranajes. Las puertas empezaron a brillar de un color rojo por el calor. Dorn se volvió conforme los guerreros de armadura amarilla y capas negras corrían para rodearlos. «¡Mi señor!», lo llamó Arcamus, mientras los edecanes formaban un triángulo alrededor de su primarca, con las armas apuntando al exterior. La plata de las puertas comenzaba a fundirse. «Id a la cámara silente. Desatad a mis hijos olvidados. Se sumarán a la batalla por mi voluntad», dijo Dorn, con la voz clara. «¡Ya!». Arcamus dudó y miró a Dorn. «¿Y tú, mi señor?». «Tenemos que llegar al puente». Arcamus asintió y empezó a moverse. La mitad de los edecanes se separaron y se marcharon con él. Dorn avanzó hacia una de las otras puertas que conducía a la conexión arterial con el puente. «Almirante, conmigo», le dijo. Tras ellos, las puertas empezaron a soltar fragmentos de metal derretido. Fragata de asalto Perséfone, Golfo del interior del sistema. «Fallo de Auspex. Fallo de comunicación de alto alcance. Integración de objetivos con la flota perdida». Las alarmas y las voces se entrecruzaban en el puente del Perséfone. Sigismund notaba cómo el calor le erizaba la piel y cómo la cubierta se inclinaba conforme la nave giraba sobre sí misma. Un arco de rayos se desató en el espacio donde acababa de estar y una niebla de sangre hirvió en el vacío. Salía humo de la máquina de mando y los gritos y alaridos resonaban en su cráneo. La gravedad del puente falló y por un segundo se quedó flotando antes de que la fuerza gravitatoria volviera a sentarse con una fuerza aplastante. Un oficial siervo humano se estrelló contra la cubierta cerca de él, con el cráneo y el espinazo destrozados. «La realidad se está destrozando», dijo la oficial de sensores con el rostro ensangrentado. «No podemos ver al resto de la flota. No vemos nada». «Perderemos los datos de navegación», entonó un les mecánico desde su estructura de lentes de latón. Sigismund notó otra descarga que recorría la fragata. «Buscad un rumbo, ya», gritó Ran. El comandante de asalto no llevaba casco y una nueva herida provocada por los fragmentos flotantes había hecho que sangrara por sus cicatrices. «Imposible», dijo uno de los oficiales. «Todos los sistemas han quedado impedidos. No podemos...» «¡Abrid las placas blindadas!», lo interrumpió Sigismund. Ran lo miró y abrió la boca como si quisiera preguntarle algo. «¡Abridlas ya!», insistió. Un segundo más tarde, las placas que cubrían las ventanas se volvieron a plegar con un estruendo de metal al chocar contra el metal. El horror se desataba al otro lado. La luz hervía y se retorcía a través de todos los colores. La profundidad y la distancia se contraían y se invertían. Las esferas de los planetas lejanos parecían enormes y engullían la vista de las estrellas antes de encogerse y volver a convertirse en motitas de luz. Y, a lo largo de todo el paisaje, enorme y ondeante como una vela de barco cubierta de balazos, había una brecha entre los mundos. Multitud de naves surgían de ella y relucían, cubiertas de ectoplasma y de criaturas con la piel de la disformidad. Una parte de la mente de Sigismund lo vio y lo comprendió. El enemigo había encontrado un modo de llevar su horda a la base del sistema solar. La lucha iba a dejar de producirse en el vacío y se iba a decidir donde siempre había sabido que iba a acabar, en la superficie de Terra, bajo un firmamento de fuego y hierro. Los tripulantes humanos del puente gimieron y gritaron.
y algunos de ellos se pusieron a vomitar. Sigismund apretó la mandíbula y los músculos de todo el cuerpo se le tensaron, como si estuviese tratando de quedarse inmóvil ante la fuerza de un huracán. «¿Qué?», empezó a preguntar Ran. «El sol», dijo Sigismund, alzando una mano para señalar a través del caos retorcido que los rodeaba. «Todavía podemos ver el sol». Y allí estaba, con su luz destrozada y mancillada, pero todavía brillante. «Estableced nuestro rumbo de acuerdo al sol. Contactad a todas las naves que podáis. Formación concentrada y nos guiamos a través del sol. Avance a toda máquina». Séptimo templo del Selenar, Luna. Abaddon giró a un lado cuando la bestia guardián se encabritó y lanzó a la Yak por los aires como si de un muñeco de trapo se tratase. El esclavo de espada se dio la vuelta donde se seguía cortando el muro de luz, modo que la abertura de los campos de energía empezó a cerrarse frente a Abaddon. Un fuego surgió de la Yak conforme se defendía del agarre de la bestia. Sus placas de armadura se chamuscaron y se distorsionaron por el calor, pero la criatura no lo soltó. A su alrededor, las tropas y criaturas guardián del templo caían conforme los Justaerin avanzaban a través del laberinto de campos de energía. Por el rabillo del ojo, Abaddon vio que Urskak se preparaba y lanzaba una descarga de proyectiles pesados hacia 4 soldados, mientras un campo de energía pasaba de una posición a otra. A pesar de que la resistencia no iba a durar mucho más, unos minutos como máximo, aquel era el tiempo que necesitaba la matriarca Eliosa para vaciar sus viales en la fuente de tubos que tenía frente a ella. A partir de allí, su contenido podía fluir hacia el templo y más allá, para envenenar, destruir y echar sal sobre aquella tierra sagrada para arrebatársela a aquellos que pretendían capturarla. Abaddon vio que el esclavo de espada de la Yak blandía su arma hacia la bestia guardián que seguía aferrada a su señor. Su espada echaba humo y sangre. La cola de la bestia se desplegó y se extendió como un látigo, con una cuchilla de 1 metro de largo en la punta. El esclavo de espada se llevó el impacto en el pecho y el aguijón se le clavó en la armadura y en la carne. Un fluido negro y ceniza salieron de la herida. La bestia sacudió la cola y el esclavo de espada salió volando por el aire hacia uno de los campos de energía. La carne y la armadura destellaron, ardieron y se desprendieron conforme caía. La Yak se retorció en el agarre de la bestia, lo cual abrió una boca llena de dientes rodeados de rayos. Abaddon disparó mientras cargaba hacia adelante. Los proyectiles de Volter impactaron contra la boca de la bestia y detonaron entre sus colmillos, lo cual le hizo echar la cabeza hacia atrás. Abaddon notó cómo su primer golpe se desplegaba desde él. Su puño de energía se clavó en el flanco de la bestia y el bronce y el grafito negro se destrozaron. La bestia tembló y arqueó la espalda. Abaddon continuó con sus puñetazos para atravesar el metal y la cerámica hasta encontrar la carne humana del interior. La sangre y la carne destrozada salieron volando. La bestia sufrió unos espasmos y se trastabilló mientras los campos de energía de sus garras parpadeaban. La Yak cayó de su agarre y Abaddon dio un puñetazo hacia las entrañas de la bestia. La agarró y se impulsó hacia arriba con toda la fuerza de su cuerpo y su armadura. La bestia moribunda se retorció en su agarre mientras la alzaba y la lanzaba contra los campos de energía. Una luz cegadora invadió la cámara mientras un trueno falso gritaba. Los campos de energía se desvanecieron. Los restos de la gran bestia chocaron con el suelo, destrozados, chamuscados y medio derretidos. Abaddon se dio la vuelta y la sangre de la bestia otorgó a las placas de su armadura un brillo pringoso. La Yak estaba intentando ponerse en pie. Tenía la armadura resquebrajada y había perdido la mitad de la máscara con cuernos que le cubría el rostro.
Abaddon tuvo un momento para ver un ojo oscuro en un rostro de carne roja y llena de cicatrices antes de que la sustancia de la máscara fluyera sobre sus rasgos y se solidificara. Los Volters rugían tras Abaddon conforme los Justaerin y las guadañas disparaban contra los guardias y guardianas restantes. Dio un paso hacia el brujo y estiró una mano hacia él. «¿Qué haces?», le preguntó la Yak con una voz ronca, sin aferrarse a la mano que le ofrecía. «Recuerdo y devuelvo mis vínculos y juramentos», repuso Abaddon. «Viniste en mi ayuda y ahora yo vengo en la tuya. Pero la misión, el camino está abierto. La matriarca destruirá lo que has venido a buscar». «No», dijo Abaddon, «no lo hará». «¿Cómo?», empezó a preguntar la Yak. «Debilidad», dijo Abaddon. «No tenemos por qué ser poderosos cuando nos enfrentamos a la debilidad». La Yak dudó unos instantes más antes de aferrarse a la mano de Abaddon e impulsarse para ponerse de pie. Pese a que la sangre seguía cayendo del brujo conforme se enderezaba, las sombras ya se estaban acumulando en las hendiduras de su armadura para volver a unir la carne y la ceramita. Abaddon se dio media vuelta y se dirigió hacia donde la matriarca Eliosa 78 colocaba viales de líquido rojo a toda prisa en la columna de tubos y maquinaria frente a ella. Los disparos comenzaron a desvanecerse de la cámara cuando los últimos guardias quedaron reducidos a restos ensangrentados. Abaddon avanzó sin demasiada prisa para acercarse a la Selenar. De forma despreocupada, alzó una mano para quitarse el casco. Sus hermanos no se movieron, pues comprendieron el equilibrio del momento y siguieron sus órdenes sin que él tuviera que pronunciarlas. «Matriarca Eliosa», la llamó con voz clara. La vio girarse un poco mientras colocaba otro vial de líquido rojo que había estado labrando en la masa de tubos. «Portas la muerte en la mano, matriarca, pero no la mía». Otro vial colocado en un lugar. Sus manos se movían sobre unas delgadas palancas plateadas, las soltaban y preparaban el sistema. «No me cabe la menor duda de que lo que estás a punto de hacer destruirá el valor que este lugar tiene para nosotros. Esta es la fuente genética que enlaza todas las forjas genéticas, almacenes y reservas de semillas del complejo. ¿Qué es lo que vas a desatar en su interior? ¿Una toxina para mezclar genes? ¿Un contaminante vírico que llevará la imperfección a todo lo que se encuentre en tu dominio?» Eliosa no cesó en sus movimientos. «Ya deberías haber destruido este lugar, matriarca», continuó, todavía avanzando poco a poco. «Debías haber sabido que íbamos a volver, que querríamos retomar la cuna de nuestra creación. Si quisieras haber impedido que lo hiciéramos, deberías haber purgado todo misterio y persona de este lugar». Ya se encontraba a 5 zancadas de ella, lo suficientemente cerca como para ver que la matriarca le temblaban las extremidades. Se detuvo. «Solo que no lo has hecho. Sabíamos que no ibas a hacerlo, pues te conocemos. Al fin y al cabo, ¿acaso no somos tus hijos en cierto sentido?» La matriarca había dejado de mover las manos sobre los tubos de cristal y los viales. «No he venido aquí a matarte, matriarca, sino a ofrecerte algo. Nunca has sido capaz de desprenderte de la esperanza de sobrevivir. Este templo debería ser una ruina, pero parte de ti no puede hacerlo porque te aferras a la esperanza de que llegue un momento como este y te puedas salvar. Por eso te postraste de rodillas ante el falso emperador. Por eso vendiste tu pureza y nos hiciste para él. Así que ahora vengo a ofrecerte otra cosa, matriarca, el mismo trato que hiciste con nuestro creador. Vive y sirve, o muere y ve cómo todo lo que quieres y en lo que crees se convierte en cenizas». Eliosa lo miró con sus ojos inexpresivos en el casco de plata. Entonces inclinó la cabeza.
El Selenar servirá, dijo. ¿Cuál es la voluntad del señor de la guerra? Abaddon la miró durante un largo momento antes de dar media vuelta y empezar a acercarse a sus hermanos y a la Yak. Un humo que se arremolinaba salía de los restos destrozados que cubrían el suelo. El resto de luna iba a caer en cuestión de horas e iban a tener que matar más hasta cumplir con ello. Pero había conseguido lo que su padre les había pedido. Habían conseguido el tesoro de luna. «Créanos guerreros, matriarca», le ordenó sin mirarla. «Créanos legiones». El Falange, golfo del interior del sistema. Sangre. Había sangre por todas partes alrededor de Masak. La nieve hervía hacia el cielo nocturno. Estaba corriendo, pero el mundo se alejaba cada vez que trataba de aferrarse a él. «Ven, hijo mío», gorjeaban las voces de los cuervos y los insectos. «Ven, ya sabes lo que tienes que hacer. Ven con nosotros, sé libre». «No», gritó, y obligó a su fuerza de voluntad a resistirse a la imagen que aparecía en su imaginación. En algún lugar lejano notaba su mano aferrada con la fuerza al mango de un hacha. El calor se desprendía de ella y le chamuscaba la mano conforme se aferraba con más y más fuerza. «¡No!», volvió a gritar y se lanzó hacia el pozo de dolor. Abrió los ojos y contuvo la agonía que lo había mantenido atado a la realidad. Estaba arrodillado en el suelo de la cámara, sujetando el mango de su hacha de energía. El calor brillaba de un color amarillo en sus guanteletes y la escarcha cubría su armadura y el suelo a su alrededor. Junto a él estaban sus hermanos, también arrodillados y rodeados de luz, calor y frío que se desprendían de ellos. Todos luchaban en su propio interior, pues la disformidad los acechaba, les destrozaba la voluntad y trataba de arrastrarlos hasta la marea de la tormenta. Algo enorme y terrible estaba sucediendo, algo que era capaz de notar como si fuera tan real como el suelo bajo él o la armadura que lo envolvía. Lo iba a matar dentro de poco. Notaba cómo le destrozaba la psiquis y no podía enfrentarse a ello, pese a que disponía de las armas para defenderse a sí mismo, para contraatacar a los seres que lo amenazaban, para alzar la voz de su espíritu y escapar del mar que lo ahogaba. Solo que no podía. Había pronunciado su juramento, su fuerza de voluntad mortal. Era lo único que quedaba en pie ante el océano hambriento. Iba a morir allí, en aquella celda que lo había encerrado a él y a sus hermanos bibliotecarios durante los últimos 7 años. Y mirar a esa muerte a la cara sería su último deber. A su lado oyó que a Cordal se le escapaba un grito ahogado. Una escarcha moteada de sangre cubría al exsemántico y se desperdigaba en forma de púas afiladas por todo su cráneo. «¡Resiste, hermano!», le pidió Masak. «Somos nuestros juramentos, son nuestra fuerza. El dolor es el yunque de nuestro honor». Cordal estaba temblando, sin moverse, y la sangre le goteaba de los ojos, la boca y los oídos antes de congelarse sobre su rostro. El estruendo de unos cierres al abrirse hizo temblar las paredes. Las compuertas blindadas situadas en un extremo de la cámara se abrieron de par en par. Un edecán con la capa negra y el pelaje blanco que indicaban que era el señor de los guardaespaldas del pretoriano apareció a grandes zancadas, volter y espada en mano. «Alzaos, hermanos», dijo la figura. «Alzaos, vuestro señor os llama a la guerra». «Cerberus», lo llamó una voz llena de carcajadas en el cráneo del guerrero. «Te encuentras entre los muertos y los traicionados otra vez. Has vuelto al infierno del que huiste». Lo volvió a ver todo. Las montañas de las cabezas susurrantes
y a Xavier Jubal alzándose del suelo con una luz roja que surgía de sus ojos. «Samus es el hombre que tienes al lado». Abaddon asestándole un tajo con la espada. «No queda nada a lo que traicionar». Mercedes Oliton, mirándolo desde abajo con los ojos muy abiertos, aunque sin miedo. «Tengo entendido que tienes una historia». «Mercedes». Loken abrió la boca. Había sangre en todo lo que alcanzaba a ver, una sangre que goteaba de las paredes del pasadizo. Se impulsó para incorporarse y notó unos bordes afilados que se rozaban entre sí en su pecho. Unos fragmentos de armadura amarilla y carne irregular se encontraban en un charco de sangre medio coagulada que cubría el suelo. Las sombras se retorcían en el borde de su visión. «Samus está aquí». Un susurro distante, medio real, que gritaba. Una criatura con la forma de un perro despellejado mordía el torso abierto en canal de uno de los puños imperiales. Se dio la vuelta cuando Loken se puso de pie y mostró una boca que era una cueva de dientes como agujas. Saltó. Loken se enfrentó a la criatura con el borde de su sierra y los dientes rotatorios se adentraron en la cabeza de la criatura y en su cuerpo. El perro se retorció y pataleó al aire conforme un icor negro salía disparado de él, pero Loken ya estaba avanzando. Atravesó los restos de la criatura y empezó a correr. En su cabeza, el grito aumentaba de volumen. El aroma estaba en el ambiente y temblaba a través de sus sentidos. Había vuelto a ser Cerberus, olvidado y traicionado, leal e inexorable, el último cazador de los lobos lunares, y pensaba conseguir su venganza. «Samus está aquí». «Se acerca», gritó Sukasen. Rogaldor no se dio la vuelta. Uno de los 3 edecanes giró sobre sí mismo para disparar por el pasadizo que tenían detrás. Sukasen continuó corriendo. «El fin y la muerte, el fin y la muerte, el fin y la muerte». Sonaba sin cesar a través del comunicador y gruñía mediante la alarma y los altavoces de la nave. El fuego de Volter atravesó la oscuridad. Las puertas de doble capa que conducían al puente se abrieron hacia las paredes frente a ellos. Sukasen echó un vistazo hacia atrás. Unas criaturas medio visibles con cuerpos muertos de hambre y alas de plumas podridas arrastraron a un edecán al suelo. Sus garras atravesaron la armadura y lo levantaron, mientras la sangre del legionario caía cuando las criaturas le retiraron la armadura de la carne. Una marea de niebla negra surgía desde lo alto de las paredes y se tornaba roja con unos parpadeos de rayos. Podía ver las sombras de unas formas entre aquellas nieblas turbias, unas sombras que saltaban y rodaban hacia ellos sobre piernas y tentáculos. Notó que a su mente le invadían unas imágenes de planicies llenas de polvo y huesos, y a su garganta el sabor amargo de la bilis. Dorn había atravesado las puertas frente a ella, apartó la mirada de su retaguardia y corrió los últimos pasos. Un aluvión de sonido los aplastó cuando entró en el puente. Se trataba de un espacio circular de 100 metros de diámetro y sus sistemas de mando se alzaban en islas de piedra a distintos niveles sobre el suelo de mármol blanco y negro. Unas pantallas tácticas de 10 metros de altura cubrían las paredes y en aquel momento parpadeaban por la estática y las imágenes borrosas. Salía humo de los conjuntos de máquinas. Algunos miembros de la tripulación yacían en el suelo, rotos por el flujo cambiante de la gravedad. El resto se movían bajo las órdenes a gritos de los supervisores de los puños imperiales, conforme trataban de controlar la enorme nave, y ésta se retorcía en su agarre. «El fin y la muerte, el fin y la muerte, el fin y la muerte». El rugido siseante salía de cada altavoz y sistema de comunicación. Las puertas por las que habían llegado empezaron a cerrarse y la marea de demonios las golpeó. Los engranajes y pistones se atascaron, el metal crujió y empezó a fundirse. Los edecanes de la cámara corrieron para situarse junto a Dorn
Cuando el primarca giró sobre sí mismo y abrió fuego por el hueco entre las puertas que se cerraban, Sukasen ya se estaba moviendo por el suelo en dirección a la masa a niveles de la plataforma de mando. «Capitán Sora», lo llamó, subiendo por las escaleras de caracolas altos. Sora se volvió para mirarla y su ojo augmético azul brilló al aumentar la vista en su dirección. Su armadura amarilla pasaba de estar negra a escarlata bajo el destello de las luces de alarma y el fulgor de las máquinas incendiadas. «Máxima potencia los motores. Tenemos que alejarnos de Terra todo lo posible». «El control de mando es intermitente y se está deteriorando», repuso él en voz alta. «Si nos alejamos más, no podremos volver a traerla a la esfera de batalla de Luna». «Eso no importa ya», dijo, y vio el brillo de la comprensión que llegaba a su ojo vivo. «Comienza el plan de contingencia para la autodestrucción de reactores». «Almirante, se trata del Falange. No podemos... ¿Prefieres que se convierta en un arma para el enemigo?» «Mi señor Dorn, es su voluntad, capitán». Miró alrededor cuando un estruendo de metal al romperse resonó por toda la cámara. A las puertas y a varias secciones de las paredes le salieron ampollas por el calor y empezaron a hundirse. La oscuridad surgió hacia la cámara y se arremolinó como el hollín en una ráfaga de viento. Unas formas se materializaron en ella conforme se adentraba más, con unas alas, patas y brazos que se desplegaban. Los disparos recorrieron el aire y los puños imperiales desperdigados por toda la cámara formaron líneas de fuego. Los proyectiles de Volter destrozaron a criaturas medio reales al tiempo que otras seguían surgiendo. Los servidores se alzaron al aire desde sus estructuras de soporte y sillas, y sus cables y conductos quedaron libres, de modo que la sangre y los desechos gotearon al suelo. Las criaturas que se formaban en el borde de la oleada de sombras se abalanzaron hacia adelante. Sukasen había sacado su pistola y el capitán Sora daba órdenes a pleno pulmón. Unos enjambres de demonios alados se alzaron por todo lo alto sobre ellos. Sukasen disparó 2 balas a una criatura con un cuerpo y alas de piel gris y tendones. La cubierta se zarandeaba bajo sus pies. Algo cayó sobre la consola que tenía al lado y se lanzó sobre ella con la boca abierta y las garras desplegadas. Su disparo la hizo retroceder en un chorro de espuma negra. En la cubierta inferior, la oleada de oscuridad cayó sobre los puños imperiales. Las garras destrozaron cascos y partieron armaduras. «El Falange se está alejando de Terra», gritó Sora a su lado, aunque ella solo lo oyó a medias. Estaba mirando por la pendiente de la plataforma de mando. Rogal Dorn se encontraba entre sus hijos, espada en mano. El arma había sido forjada por un marine y tenía un mango largo con una cuchilla tan alta como un humano mortal. Pese a que el guerrero al que se la había quitado la habría empuñado con ambas manos, Dorn lo hacía con una y cortaba carne coagulada y huesos sin descanso, con movimientos fluidos de un tajo al siguiente. Avanzaba contra la marea y tallaba un camino a través de ella, con sus edecanes avanzando tras él con cuchillas y volters. Ningún paso lo llevó hacia atrás, y en aquel momento comprendió parte de lo que el Khan le había dicho sobre su hermano. No eran solo las decisiones de Dorn lo que estaba cargado por su deber, sino que su propia naturaleza también lo estaba. Su fuerza de voluntad era una cadena que contenía una tormenta capaz de derramarse y romper el mundo entero. «Samus es el único nombre que oirás». La voz gruñía entre la estática y el sonido de la batalla. La oscuridad creciente se alzaba hacia el techo como una nube de tormenta. Sukasen olía a vísceras y a sangre. La sustancia de las paredes y el suelo se distorsionaba. La piedra ardía y el metal se llenaba de grietas de escarcha. Una silueta se movía en medio de la nube y usaba sus tentáculos de vapor para formar una imagen hecha a partir de retales de los miedos más antiguos. Pelaje, músculos sin piel y ojos que brillaban como hogares ardiendo en una noche sin luna. Ya no se trataba de un príncipe del panteón ruinoso, sino que era un archiheraldo de la destrucción. La cabeza de un tripulante mortal situado a 5 pasos de Sukasen explotó. Ella misma notó que su mente se encogía
que tenía que esforzarse para no caer rendida mientras sus pensamientos huían hasta un lugar en el que el mundo era sencillo y pequeño. El demonio de la tormenta avanzó y la ceniza se desprendía de cada uno de sus pasos. La marea de demonios a sus pies retrocedió ante él. Samus, Samus lo es todo. Samus será tu fin. Samus es el fin. Los edecanes abrieron fuego contra la criatura demoníaca y los proyectiles estallaron en la sombra coagulante de su torso. De forma despreocupada, con una velocidad que de algún modo se tornaba borrosa como una imagen dibujada en un folioscopio, se lanzó sobre ellos con una mano en forma de garra. Los cuerpos de los edecanes salieron despedidos, abiertos en canal y goteando sangre. Cogió a uno de los guerreros mientras éste le disparaba a la cara y cerró la mano. Un líquido rojo y espeso y fragmentos de armadura cayeron de entre sus dedos. Rogaldorn alzó la mirada hacia el demonio. Se detuvo por un instante antes de salir corriendo para enfrentarse a él, espada en mano, con el rostro lleno de ira. El demonio soltó una risotada con una voz hecha a partir de estática y disparos. Dorn saltó. La criatura blandió sus garras a toda velocidad hacia él, pero el primarca ya había esquivado el ataque y propinaba sus propios tajos. Una vez, 2, 12. Un fluido negro y cenizas cayeron al suelo y el demonio pareció retroceder. Entonces se abalanzó hacia adelante y sus garras hicieron saltar chispas del filo de la espada de Dorn. A lo largo de todo el puente, los cadáveres se alzaron al aire, con un fuego rojo encendido en sus ojos muertos. Sora había desenfundado su pistola serpenta y estaba disparando hacia los muertos conforme estos se alzaban. Su Kasen recargaba y disparaba sin pensárselo. Los demonios avanzaban por la plataforma de mando con la ayuda de sus garras. Rogaldorn era una figura dorada medio sumergida en un mar de oscuridad. Por mucho que la sangre embadurnaba su armadura, él seguía luchando y surgían rayos cada vez que su espada chocaba contra las garras del demonio. ¿Lo ves?, le preguntó la voz que tenía al lado. Mercedes trató de volver la cabeza, pero no pudo. «No, ahí fuera», insistió la voz que sonaba como la de Nilus, Loken, Kiler y Horus, como el viento que atravesaba los dientes de cráneos resecos. «¿Lo ves?». Miró, pues era lo único que podía hacer. A pesar de que seguía allí, estaba separada de todo lo que la rodeaba. Una sombra desincronizada con la realidad que observaba. Era como mirar a través de una ventana hacia una calle llena de niebla, y sus sentidos se alargaron más allá de ello. Había una gran hendidura por toda la noche, una que crecía y soltaba enjambres de naves y descargas de energía. Estaba el Falange, con sus motores a toda máquina para alejarse de Luna y Terra mientras daba tumbos. A su lado, unas nubes de criaturas aladas y con garras recorrían los restos de sus naves escoltas. Por toda la oscuridad, las formas puntiagudas de las naves que acababan de surgir de la brecha se acercaban y trataban de ser las primeras en cortar los últimos hilos de esperanza de la nave insignia de la Séptima Legión. Y por debajo de las capas de piedra y metal que conformaban la nave, vio la marea negra que hervía a través de las rendijas y las paredes. Era una inundación, una masa de energía demoníaca que pretendía engullir al Falange y todo lo que contenía. Después de ello, iba a invadir sus huesos e iba a apoderarse de la poderosa fortaleza, y ella era la puerta de acceso. «No es culpa mía», dijo ella. «No», concedió la voz a su espalda. «Quizá no, pero has sido de gran ayuda». Entonces se vio a sí misma. Estaba recorriendo uno de los pasillos de la nave. Seguía allí, entera, aunque la oscuridad se desataba desde su sombra. Las paredes se ennegrecían a su paso. Los tapices y estandartes ardían. La piedra se resquebrajaba y las cenizas danzaban en el aire. Los demonios la rodeaban, flotaban, giraban sobre sí mismos y volaban. Una corte que seguía a su reina. Parecía vieja, con la piel hecha de pergamino antiguo sobre un cráneo.
el ojo derecho perdido por el calor y el izquierdo convertido en un foso de fuego rojo. Una sombra de bordes irregulares caminaba a su lado, con las manos colgando hacia abajo y una sonrisa que era un arco de dientes ensangrentados. «Tú has hecho que este último momento sea posible», continuó la voz. «Al tiempo que la tormenta se adentra en la realidad, tú eres un pararrayos y nosotros la nube de la tormenta. Lo único que tenías que hacer era estar aquí y nosotros podríamos encontrar el camino. Eres nuestro vínculo, nuestra puerta, nuestra mensajera. Tus pensamientos son nuestra entrada. Os echarán. ¿Te refieres a Rogaldorn?» La voz soltó una risotada y Mersadi notó un aliento cálido y fétido en la nuca. «No se trata de armas y poderío. ¿O de verdad crees que un héroe que grita en la costa puede hacer que el océano retroceda?» Notó que la carcajada temblaba a través de ella. «Mira», dijo la voz. Masak transformó su mente en fuego y el pensamiento se apoderó de él. Lo dejó quieto durante un segundo. Notó el sabor a humo en la boca y las llamas que rugían ante su visión, que la consumían y lo dejaban ciego. El sonido de Arcamus y sus edecanes disparando, del aullido de las criaturas de la disformidad, todo ello se desvaneció. El fuego lo era todo. Contuvo su imagen y notó que su potencia crecía milisegundo a milisegundo. «Masak, no podemos pasar». La voz era de Arcamus, cerca pero lejos, amortiguada por el rugido del fuego. Lo soltó. Un infierno blanco surgió de su mano estirada y su campo de visión a través del casco se oscureció. Las criaturas de la disformidad que se encontraban en el camino del fuego hirvieron hasta convertirse en una masa viscosa. Avanzó a grandes zancadas y lanzó las llamas por todo el espacio frente a él. La carne demoníaca quedó reducida a humo y cenizas. Arcamus y sus edecanes lo siguieron, junto a sus dos hermanos bibliotecarios. Los rayos surgían de sus espadas conforme derribaban a demonios voladores. Masak notó cómo su fuerza de voluntad se esforzaba por controlar la energía que fluía a través de él. Veía la compuerta blindada interna que conducía al puente a tan solo 10 pasos de ellos. No era más que un agujero de metal arrancado y fundido. Conforme corría hacia adelante, unas burbujas de color se formaron y estallaron en el borde de su visión. El éter se estaba adentrando en su mente. Un sudor frío le recorrió la piel bajo su armadura. Está por todas partes», gritó uno de sus hermanos. Masak era consciente de aquel mismo hecho. La disformidad se estaba adentrando en la nave. Le retorcía la sustancia y se aferraba a ella como una garra. Habían llegado a la puerta rota. Arcamus estaba al lado de Masak y disparaba y recargaba sin cesar. Masak sabía lo que les esperaba al otro lado, pues lo había visto con su mente antes de ser capaz de verlo con los ojos. Una oleada de calor cayó sobre él y varias imágenes se apoderaron de sus pensamientos. Un lobo, una cadena montañosa cuyos cañones estaban llenos de cráneos, el siseo del agua que caía al estanque de un santuario. Hacia abajo y hacia abajo, unos cráneos que miraban desde el fondo y sonreían con su promesa. «¡Hermano!», gritó una voz cerca de él. Volvió en sí. Delante y por encima de él, una silueta de carne chamuscada y sangre humeante se enfrentaba a un gigante dorado. Unos rayos rojos surgían de cada encontronazo entre garra y espada. «¡Padre!», susurró Masak. En su visión mortal, Dorn y el demonio eran una mancha borrosa, un gigante de sombras y carne espectral y un semidios de la guerra que brillaba entre la oscuridad. Un control gélido surgía de Dorn y hacía crujir el flujo de la disformidad al partir la oscuridad desplegada que se arremolinaba a su alrededor. «Hermanos», dijo, y la voz resonó en la disformidad. «Hermanos». Una luz fría iluminaba el borde de su hacha de energía. Oyó y percibió la respuesta de los otros bibliotecarios y sus pensamientos y mentes se unieron a los de él.
El dolor lo cubrió. Vio el pasado de cada uno de sus hermanos como si fuera el suyo, retales de vidas humanas que habían dejado atrás al convertirse en guerreros de una cruzada interestelar. Notó el dolor de rehacerse una vez tras otra, las pruebas de la mente, los terrores a los que se habían enfrentado y habían superado, el propósito que habían encontrado y se les había arrebatado, los largos años sumidos en la oscuridad, soñando y a la espera. Avanzó y sus hermanos le siguieron el ritmo conforme alzaban sus armas de energía como él alzaba su hacha. Tras ellos, Arcamus y los demás edecanes disparaban hacia la garganta de la puerta por la que habían llegado. Masak notó que la criatura que combatía contra Dorn se percataba de su presencia. Notó su mirada volverse hacia los bibliotecarios conforme avanzaban. Masak formó un pensamiento y lo llenó de toda su fuerza de voluntad, y éste se encendió en la mente de sus hermanos. Comenzaron a brillar, y la luz y las llamas irradiaban desde su cuerpo, tanto en la realidad como en la disformidad. Había transcurrido mucho tiempo desde que se habían unido a aquel modo. Incluso antes de que se instaurara el edicto de Nicaea, habían sido pocos entre su legión. Sin embargo, aquello los había unido, y en aquel momento los que siempre habían sido, lo que siempre habían debido ser, una sola arma de muchas partes, inquebrantable por sí sola e irrompible al estar unida. Una horda de demonios inferiores se abalanzó sobre ellos. Masak cambió su voluntad, y el fuego de su alma y el hielo de los rayos de la mente de sus hermanos surgieron hacia adelante. La carne demoníaca quedó reducida a humo. Los aullidos y los gritos se alzaron en el aire. Vio que el gran demonio se hinchaba, que absorbía fuerza en su ser mediante el reino del más allá. Se abalanzó hacia adelante. Masak percibió el movimiento como una mancha borrosa de humo y captó la promesa de muerte que contenía. La espada de Dorn desprendió rayos al alzarla para enfrentarse al golpe. La voluntad y los pensamientos de Masak salieron despedidos de él. Notó el dolor de sus hermanos al tirar de su mente. El aire soltó un chirrido. Unas plumas de oro ardiente se materializaron de la nada y unos rubíes de fuego cayeron de las garras etéreas conforme la forma de sus pensamientos volaba hacia la bestia. El demonio se volvió para desviar el ataque y la garra de sombras se encontró con el pico y las garras. Una luz cegadora destelló. Más demonios se convirtieron en cenizas. Masak cayó de rodillas con un pitido en la mente. Notaba las heridas que se le abrían por todo el cuerpo. La bestia seguía allí y unas ascuas surgían de sus extremidades destrozadas. Entonces Dorn atacó. En su visión cada vez más mermada, la espada del primarca era una línea trazada a través de la tormenta de la disformidad. Un fuego líquido y una sangre negra salieron despedidos. La bestia huyó. Dorn la volvió a golpear y el grito del demonio lanzó a Masak entre sus hermanos. La visión se le estaba drenando de él, pero vio a Dorn alzar la espada de nuevo y a la gran bestia partirse incluso antes de caer. Los músculos se convirtieron en una baba sangrienta. Los huesos se desmoronaron y las garras se disolvieron como la sal bajo la lluvia. «¡Samus!», siseó una voz en el viento que salió de las últimas partes del cuerpo del demonio. «Samus está en camino». Y entonces desapareció, y el puente se convirtió en un foso negro de sangre que goteaba y cenizas que se asentaban. Dorn era el único en pie en la cubierta. Por encima de ellos, otras siluetas se ponían en pie en la plataforma de mando. Arcamus y 2 edecanes restantes se apresuraron para acercarse a Dorn, conforme el primarca se dirigía a grandes zancadas hacia donde Masak intentaba ponerse en pie. «Hijo mío», empezó a decir Dorn, pero Masak estaba negando con la cabeza. Su mente era una tormenta de dolor y ecos de pensamiento que no eran los suyos. «Mi señor», dijo, «algo va mal. La criatura». Un grito se alzó de lo alto de la plataforma de mando cuando los sistemas estropeados chisporrotearon al volver a activarse. «Mi señor Dorn, se acercan naves enemigas».
Dorn se empezó a dar la vuelta. «¡No!», dijo Masak, obligándose a soltar las palabras y jadeando mientras la sangre le recorría la lengua y los dientes. «No ha muerto, solo se ha... ¡Samus!». El cadáver de uno de los edecanes alzó la cabeza desde la cubierta por detrás de Dorn. Su casco estaba destrozado y sus ojos eran fosos de fuego rojo. Y los muertos se volvieron a alzar en el aire una vez más, con un fuego que surgía desde su interior, al tiempo que las risotadas resonaban a su alrededor. «Samus será tu fin». Loken daba vueltas por la oscuridad. Las luces se habían apagado y él había desechado su casco roto. El mundo se había tornado gris, con todos los colores drenados hacia las sombras. Había oído el sonido de disparos a lo lejos varias veces y había acabado con la vida de criaturas que se habían apoderado de la carne de los moribundos. En dicha forma, se volvieron en contra de los suyos y royeron sus huesos ensangrentados. Las viejas palabras de las crónicas de Urs se alzaron de un espacio en sus recuerdos, olvidado hacía mucho tiempo. Había fracasado, al igual que ya lo había hecho antes. No había sido capaz de verlo. Había fallado en sus nuevos juramentos, tal como ya lo había hecho con los antiguos. Le había fallado a ella. Cerberus, el antiguo nombre, el antiguo tirón de los instintos que lo habían seguido desde la locura, lo hicieron avanzar a través de la oscuridad. Estaba cerca, la criatura estaba cerca. La notaba y tenía razón. Samus tenía razón. Siempre había estado allí. Había sido el hombre que tenía al lado, la sombra que nunca lo había abandonado, solo que en aquel momento pensaba acabar con ella. El fin y la muerte para la sombra y el hombre al mismo tiempo. Y así continuó, avanzando hacia la oscuridad en busca de un fin que no podía ver. Fragata de asalto Perséfone, golfo del interior del sistema. Las naves traidoras surgieron de la brecha de la disformidad en dirección al Falange. Los propulsores se activaron por todo su gran casco e hicieron tambalear la embarcación según se adentraba en el vacío más allá de la gravedad de Terra. Sus naves hermanas y escolta ya no estaban, pues habían quedado reducidas a cenizas o las habían dejado atrás. Los demonios roían su blindaje y les daban bocados para adentrarse en su piel como parásitos sobre la carne enferma. Unos torpedos comenzaron a impactar contra el Perséfone. Primero uno, luego una decena y después más y más. Unas cabezas explosivas del tamaño de titanes la golpearon y le arrancaron la piedra y el metal. Unos enjambres de demonios giraban sobre sí mismos y se reían al lanzarse hacia el vacío junto con los restos. La gran nave tembló y sus escudos fallaron. Las naves traidoras se acercaron a toda velocidad hacia su presa, hambrientas. Había naves de todas las legiones vasallas de Horus entre los enemigos. El cadena de muerte de los devoradores de mundos, el espada soberana de los hijos del emperador y el olimpiano de los guerreros de hierros, además de decenas más. Sigismund las observó acercarse al Falange herido. «No nos han visto», gruñó Ran. «Velocidad de ataque», ordenó Sigismund. «Todas las armas y espadas preparadas. ¡Adelante!».